Hola, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar de un nuevo libro que se llama Nutrición Emocional, que es de Fran Zaval, una chilena en realidad, que en realidad ella es nutricionista y tiene un doctorado como en psicología, por lo que entendí dentro de lo que me acuerdo. Ya a ver, licenciada en nutrición por la Universidad de Valparaíso, con posgrado en enfermerías crónicas no transmisibles de origen nutricional por la Universidad de Chile. Y tiene eso, coach eh, e es máster en coaching e inteligencia emocional y también en programación neurolingüística. En realidad este libro me lo recomendó mi psicólogo porque en realidad personalmente yo siempre he tenido como problemas con relación a la comida, desde pasar por momentos de obsesionarme, por ejemplo al momento de contar calorías, de tratar de ir haciendo una que otra dieta, e incluso compararme mucho también físicamente con otras mujeres, ya sea de la vida real, como también en mujeres más ligadas como a, no sé, Hollywood o modelos o cosas así. Entonces, mi psicólogo me recomendó este libro y la verdad me ha gustado bastante. La misma autora, que es Fran Zaval, aquí dice que es prólogo de Conia Churra. Ya Conia Churra es una chilena que tiene un montón de recetas que son como más veganas, vegetarianas y muy saludables en general, ¿eh? Eh, que utiliza como elementos integrales y cosas así. Pero al menos lo encontré bastante interesante. Ella en el mismo libro propone que uno lea un capítulo a la semana, ¿ya? Y hoy día yo les quería comentar sobre el primer capítulo. Porque en realidad si es que obviamente no todo el mundo tiene acceso a libros o no todo el mundo también le gusta leer. Así que me gustaría empezar a hacer como como recuento semana a semana cada vez que termino un capítulo para poder comentarles y compartir un poquito qué cosas he aprendido, qué reflexiones he llegado, qué cosas he subrayado, porque realmente lo voy estudiando, voy marcando, voy poniendo ahí mis propias reflexiones personales, como comparando con mi vida, para que ustedes también puedan, de cierta forma, ir acompañando este ejercicio. En realidad, bueno, y les puedo ayudar en algo. Este libro en general tiene, déjenme ver, tiene 8 capítulos y ella propone poner en práctica uno a la semana. ¿Ya? Yo en realidad el primer capítulo me lo leí en 2 semanas porque me obsesioné con otro libro que se llama Ciudad Media Luna de Sara J. Y había pensado así como leer muy de a poquito, pero en realidad como, bueno, y después como que ya, se me pasaba el tiempo y no leía nada de pero lo retomé. Así que el primer capítulo lo leí en 2 semanas, pero lo ideal es que si alguno se lo compra o si alguno quiere como comenzar este trabajo, sea como uno semanal para hacer como en el fondo algo más concientizado, reflexivo y poder poniendo en práctica pequeños hábitos semana a semana, cosa de que no sea eh, tan sobrecargado. De hecho, ella misma al final del primer capítulo, que fue como lo último que leí hoy día, menciona que, de acuerdo a estudios, hay algunos que, bueno, lo típico, que un hábito se puede hacer en 20 días y otros dicen que un hábito se puede hacer, 21 días y otros dicen que en 33 días. Entonces ella propone que hay algunas prácticas que son como, por ejemplo, la meditación o el escribir o el agradecer también, eh, ponerla en práctica durante 30 días, como así como para generar el hábito, entre comillas. Bien, les quiero comentar entonces de qué trata el primer capítulo para comenzar esta pequeña serie, no sé cómo llamarlo en realidad. Bueno, el primer capítulo de este libro se llama Preparando el Camino. ¿Ya? Hay muchas partes donde me voy a detener a leer porque realmente subrayé cosas que yo dije, oye, esto es realmente interesante de conversar. Preparando el camino, en el fondo, que va, al principio no habla casi nada de nutrición ella, sino que más que nada dando como esta precuela más emocional, de dónde podría venir una ansiedad, de dónde podría venir también los autoconceptos que nos vamos formando y cómo como emociones que son pasajeras, por ejemplo, la ansiedad, la tristeza,
pasan a generar un estado. Cuando uno ya ella misma menciona en el libro que lo atribuye desde el verbo, así como me siento frustrada, me siento estresada, me siento ansiosa, a la acción. Ya, soy ansiosa, soy estresada. O sea, no, del verbo al sustantivo, perdón. Soy estresada, soy ansiosa, etc. Ella como que menciona eso, que al final también como la palabra crea realidades, que es como una frase también que se dice bastante. Bueno, dentro de esto preparando el camino, una de las primeras cosas que ella propone es que tenemos que convertirnos en el tipo de personas que queremos atraer en nuestras vidas. Entonces, igual como los invito como a hacer primero esa mini reflexión de qué tipo de personas admiro o de qué me gustaría rodearme para uno mismo convertirse en eso, ¿ya? Y en el fondo tú mismo luchar internamente con eso. O sea, si quieres como rodearte de personas positivas, alegres, que, no sé, que tú consideres dentro de tus parámetros de éxito exitosas, o tranquilas, o muy pasivas también, o personas que en el fondo inspiren, ¿qué significa esa inspiración para ti? Para que tú también te puedas ir convirtiendo en eso, en esa inspiración, o en ese tipo de persona que inspira. Otra cosa de las que dice, bueno, que habla un poco de los momentos complicados que uno de repente atraviesa, ¿cierto? En la vida. Entonces menciona cómo, muy poéticamente, aquí de hecho lo subrayé, que el momento más oscuro de la noche es antes del amanecer. Y cómo uno elige vivir las distintas situaciones en la vida. Entonces tú las puedes elegir tanto como trampas, que te entrampan, que te dificultan avanzar, como trampolines. Ya que en el fondo una situación difícil, un cambio de vida radical, como eso te puede entrampar, y que si lo hace en un periodo corto, esto es una reflexión personal, si lo hace en un periodo corto tampoco está mal, es tu proceso, pero cómo eso lo puedes transformar en un trampolín para salir adelante, para seguir consiguiendo más cosas, para poder convertirte en una versión mejorada de ti, ¿ya? Y otra cosa que ella dice es, en el fondo, el dejar de preocuparnos el por qué. Por ejemplo, no sé, el tema del peso. ¿Por qué estoy gordo? ¿Por qué no bajo de peso? Sino que el para qué. En el fondo, ¿para qué estoy gordo? ¿Qué quise compensar en ese sentido? Con el comer más, con el pegarme atracones de comida. ¿Qué es lo que quise compensar? Y en el fondo abrazar eso y como tomarlo desde un punto de vista también más compasivo con uno mismo, ¿ya? Tener como más autocompasión, porque igual permite uno siempre tiene como mucha tolerancia con el resto, al menos hay un cierto perfil de personas que lo tiene, pero con uno mismo es súper intolerante. Entonces, ¿cómo uno va aprendiendo también a tolerarse a sí mismo, a abrazar esas oscuridades que vas teniendo y permitirte también de repente fallar, ¿ya? Entonces, igual entender el para qué me pongo ansioso, para qué como de más, para qué es lo que quiero cubrir en el fondo con esto, qué es lo que estoy tapando con esta necesidad, ¿ya? Esa es otra de las cosas que ella plantea en este primer capítulo, ¿ya? Mira, algo muy personal que les voy a compartir, por ejemplo, en mi caso yo suelo y pasé como, siento que dentro de mi alimentación, pasé de esto como de obsesionarme un poco con comer saludable cuando era más chica, a pegarme de repente a atracones de comida, ¿ya? Entonces de repente de la nada era una cantidad inmensa que comía de cosas, y después, bueno, una relación pésima con la comida, porque después pasaba por un periodo donde me trataba de privar de cosas y siempre constantemente pensando, esto no debería comerlo, comer con culpa, y todo lo que simbolice o todo lo que signifique en el fondo como esta relación súper tóxica en realidad con la comida. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿para qué me pego yo? ¿O para qué me pegaba a estos atracones de comida, que ya es mi etapa más adulta? Ya antes pasó en el fondo de ese momento de
de, de ser súper restrictiva, medir todo, si me podía saltar una comida me la saltaba, a todo lo contrario, ya a pegarme a tracones la comida. Entonces, por un lado dije, así como que empecé a pensar en mí hoy, porque obviamente hay un periodo anterior que tengo muy, muy conciencia de que era otro de los motivos, pero hoy, ¿por qué hoy de repente me pego a tracones? Bueno, para no pensar, para pasar el tiempo mirando tele, que era mi caso, para no hacer el esfuerzo de cocinar, para sentir un buen sabor y esto que yo dije, aquí puede venir como algo importante como en cuanto a lo que reflexioné, en mi caso era para sentir la libertad de comer lo que quiero, ¿ya? Siempre como que yo creo que fue, y ahí fue como un poco que me abrió la mente, pasar de esta restricción extrema a decir en realidad yo puedo comer lo que quiero y me fui al chancho en ese sentido de pasar al otro extremo de comer en exceso, ¿ya? Lo otro que yo subrayé, que yo dije, oye, esto es tan importante, que de hecho, no sé si le hizo, pero alguien en los Grammy o Madonna, no sé quién habrá dicho esa frase, pero yo había notado antes que alguien dijo, en un mundo donde no sabes quién ser, solo te queda ser tú. Y yo dije, ¡ay, qué buena frase! ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque en el fondo me ha pasado desde chica que yo siempre añoraba ser como otras personas, ponía a mucha gente por sobre mí, siempre como muy frustrada por ser quien era y sin saber también cómo ser ni quién era, ni siquiera conociéndome. Y dije, oye, esa frase como que me pegó al clavo, ¿ya? No sé si lo dijo Liz, alguien en los Grammys, porque vi los Grammys y yo dije, oye, esta frase. Y ahí la anoté después y después como que no pillé quién lo había dicho. Pero en el libro mencionan también, no eres mejor ni peor que nadie, que simplemente eres. Y que al igual que todos los demás, mereces aceptación, respeto y amor. Y yo ahí dije, tiene como mucho que ver con lo que les dije anteriormente. O sea, en el fondo como no aspirar a ser nadie más que tú. O sea, como parar un poco, no compararse con nadie. Yo sé que tal vez puede sonar algo súper sencillo, ¿eh? Y para muchas personas lo es. Pero para mí al menos no lo era. O no lo ha sido todavía. Yo creo que estoy como en un camino de eso. Entonces como esto de chantar la moto, como dice acá, parar un poco y decir, oye, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿A qué aspiro? Y simplemente ir siendo eso. ¿Qué admiro? Porque en el fondo, ¿qué es lo que me llama la atención del resto de la gente? Habla también de quién eres tú, ¿ya? Porque si a alguno, no sé, le llama la atención el dinero de las personas, o si a alguno le llama la atención, no sé, el físico de las personas, ¿qué te llama a ti la atención del resto para que tú también empieces a aspirar a hacer eso? ¿Ya? Quizás, no sé si como cosas tan superficiales, pero siempre hay una explicación de trasfondo, ¿ya? Entonces igual es importante como sentirse tranquilo con quién eres y como ir escuchando eso dentro de la calma, de la paz. Bien. Y lo otro que decía, que yo dije, que, bueno, ella contaba un poco sobre su experiencia, y igual me llamó eso la atención, que ella comentaba que sentirse con uno mismo era como sentirse en casa. Y claro, efectivamente, es como esa tranquilidad y libertad de ser quien eres, es como cuando estás solo y no tienes que responderle a nadie. Yo sé perfectamente de eso porque vivo sola, entonces como que es maravillosa. Pero en el fondo es eso. Y como llegar a tu esencia, a tu paz, a tu armonía. Entonces ella decía, como dentro del, relacionado un poco con lo que es nutrición o el bajar estos kilos de más y todo eso, decía, no cambiarás porque tengas otro peso ni dejarás de ser quien eres. O sea, en el fondo, uno siempre, o por lo menos yo, en muchas veces me he pillado como, yo creo que gran parte de esta trayectoria, como mi batalla con los cambios de peso que he tenido, van muy de la mano con a veces pensar que si peso menos voy a ser mejor persona, voy a ser más exitosa, voy a ser mucho más segura de mí misma. Y no necesariamente, no necesariamente. O sea, si cambio tu peso no significa que cambies tú.
Entonces, en el fondo, como que valórate y respétate hoy. Cómo esté tu cuerpo siempre va a ir mutando, va dentro de una metamorfosis constante, entonces no es algo que debería definirte. Así que como en el fondo respetar eso y tenerlo como súper claro. Bueno, habla también ella sobre el miedo. Sobre el miedo que en el fondo es lo que nos tranca tantas veces y que es más fantasma que realidad. Que el miedo al final no es lo que está pasando, sino que es lo que pasa en tu cabeza. Y muchas veces uno se detiene y no avanza por miedos, pero en el fondo como los miedos te impiden hacer cosas que en realidad tú no tienes ningún fundamento lógico porque no están pasando, ya que en el fondo todo está en tu mente, en esas cosas. ¿Ya? Una amenaza que no es real. En el fondo, como cuando llegas un miedo, uno identificarlo así como decir, oye, en realidad tengo miedo de esto, pero entender que ese miedo no es real, que es la sensación que estás viviendo en ese momento, pero al traspasar esa barrera vas a darte cuenta que ese peor escenario que uno se imagina con el miedo probablemente nunca pase, o sea, así como no va a ser tan terrible como uno se lo espera. Bueno, otra cosa que habla ella es como a dónde quieres llegar. Todo esto sí, se los voy comentando, onda como que vayan parando de repente el video si es que quieren como hacerse sus propias reflexiones o notar lo que quieran, pero igual, para que lo puedan ir sabiendo. Bueno, ella habla también de dónde quieres llegar, ¿ya? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir como desde una perspectiva ideal en tu vida? Y no tener miedo a brillar, permitirse brillar y comenzar también a ser luz para otros, hacerte responsable de tu felicidad y hacer que tu luz brille. Eso yo dije, esto a mí me llegó personalmente porque yo me acuerdo que en algún momento yo me restringía mucho de repente, sentía que podía como brillar más que otras personas que estaban en ese entonces en mi vida y me privaba bastante como de avanzar con eso o como de dar mi verdadera opinión o, o de imponer de repente una idea que era totalmente diferente a la otra. Y siento que era como un miedo como a brillar realmente, si lo empiezo a ver el trasfondo. Porque era como ese miedo de no opacar al otro para no hacer sentir mal a la otra persona. Y no, no tiene que ser así. Entonces, igual ahí yo decía, claro, cada quien tiene su luz y en el fondo no puedes permitir que nadie, si sientes que estás como que dentro de tu entorno hay personas que puedan estar opacando ese brillo, te sobrepones a eso, brillas y si le sigue molestando, no es una persona que tenga que estar en tu vida. Porque uno mismo se alegra tanto de que el resto brille y que brillen contigo. No que brillen más que tú, ni menos que tú, ni que tú opaques a otros, sino que brillen contigo. Entonces ahí yo creo que eso fue como una parte que a mí me llegó bastante por esa situación. Y aquí también algo que yo como que incluso encerré en una nubecita por ahí que dice, todas las personas tienen el recurso necesario para hacer lo que se propongan. Si no las tienen, las pueden crear. Y yo dije, en realidad, toda la razón, como que al final uno tiene como el mástil de su propio destino en ese sentido. Y bueno, después pasando a otras partes, ella habla un poco de las sequías, de las sequías cómo te permiten florecer, estos momentos como turbios en tu vida o de que estás como perdido, cómo significa eso que vas avanzando y que te permite sacar algo mucho más bonito de ti, algo mucho más significativo, profundo, y más respetando esa esencia de quién eres, ¿ya? También habla un poco sobre la ansiedad,
cómo la ansiedad ocurre cuando no te estás permitiendo sentir lo que estás sintiendo. Esto igual personalmente lo encontré bastante acertado en mi caso. Soy una persona que tiende a caer mucho como en ansiedades de todo tipo, como ataques de ansiedad con comida o ansiedad como de, no sé, sudoración, palpitaciones, sobre todo ansiedad social igual, cuando tengo que enfrentarme como a grupos grandes de personas que no comparto profundamente. Siempre tiendo como a caer en esto como, y como que me estresa. Entonces, claro, yo decía, oye, esto como que realmente esta ansiedad surge porque no me permito que en ese momento, por ejemplo, alguien me caiga mal o no me permito en el fondo sentirme incómoda también. Si me puedo sentir incómoda, que me sienta incómoda. Entonces, como que yo decía, tiene mucho sentido. Y en el fondo, desaparece esta ansiedad cuando empieza a reconocer lo que está sintiendo. Entonces, ahí yo decía, claro, ¿dónde poner el foco? Poner el foco en esta como de incomodidad, pero de no querer sentirme así, querer simplemente encajar, o poner el foco en simplemente en, oye, en realidad en reconocerme, ¿qué me está pasando? En realidad me quiero ir de aquí, me voy de aquí. Y ahí como un poco eso. Así que yo dije, está interesante esa parte. Y un poco cómo puedes llegar con esta ansiedad a un estado como de más paz y de tranquilidad. Entonces, buscar y ir transformando estos como estados de ansiedad en reconocer qué es lo que te causa tranquilidad, qué es lo que te causa sentirte libre, relajado, sentir que eres tú mismo en las actividades que hagas, ya sea cuando eras chico, ya sea ahora de adulto, qué te hace sentido a ti. Entonces yo aquí anoté por lo menos una de las cosas que personalmente a mí me ayuda mucho es contactar como con naturaleza. Desde chica ha sido así, como que desde chica de repente yo pasaba por momentos como de mucho de estrés, como que siempre me andaba estresada, porque trataba de ser como muy perfeccionista en todo y necesitaba mucho como ir a algún lugar y le decía a mis papás, hoy vamos por favor al río, vamos por favor, no sé, tirémonos unos chapuzones o lo que sea, o hagamos un trekking o lo que sea. Y eso yo siento que es algo que a mí me ayuda harto. Entonces como que me puse a pensar un poquito más y qué cosas disfruto personalmente. La naturaleza, experiencias nuevas, me encanta como hacer nuevas cosas. Nadar, me encanta bailar, conectar con otras personas también. Es súper distinto a lo que es ansiedad social, ¿ya? En mi caso. Porque a mí me encanta conectar y como tener relaciones profundas, irse en la bola así como de cosas y ver la explicación y tratar de autoanalizarse y todo eso me encanta. Pero cuando se trata de enfrentarme a un grupo de gente, como de muchas personas que me conocen, aunque no me conocen tanto, sí me genera ansiedad, como que sí me genera todo lo que les comentaba, así como palpitaciones, sudoración en las manos, eh, me pongo roja, como que todo eso. También, otra cosa, tocar algo de música y sentirme escuchada igual. Son cosas que me hacen como, que disfruto, que me gusta, que escuchar también historias y sentirme escuchada. Y lo otro que hablaba ella relacionado con esto mismo es como un poco lo que les comentaba al principio de cómo nos hablamos. Ya yo creo que esto igual lo mencionan en un montón de partes, como todas las cosas como autoayuda hablan un poco de eso, de escuchar tu voz interior, qué te estás diciendo e ir cambiando esas palabras. Y ella por lo menos dice igual lo mismo. Que por ejemplo si estás pensando en, no sé, estoy mal, esto es difícil, mejor cambiarlo por el no estoy bien, esto no es fácil, porque al menos en la mente el no lo, no lo procesa la mente, como que en el fondo queda como en un estoy bien. Entonces ella misma dice, por ejemplo, que si uno dice, ponte tú, no pienses en una naranja, no pienses en un chocolate, no pienses en una manzana,
y te estás reprendiendo eso, uno termina pensando en la naranja, en el chocolate o en la manzana, porque el cerebro como que no procesa el no. Entonces como que en el fondo tratar de ir poniendo todas las oraciones como en positivo. Y tener ojo también con las cosas positivas que uno se dice, que no sean en negativo. O sea, por ejemplo, en vez de decir no estoy mal, mejor decir estoy bien. Y ahí como en el fondo ir tratando de poner como estas palabras como para hacer engañar un poco el cerebro y que tú también vayas sintiéndote un poco mejor al respecto. Todo eso yo digo de acuerdo a lo que dice la autora, ¿ya? Bueno, y en resumen, aquí el resumen yo creo que lo voy a leer completo porque después deja como unos desafíos que igual sería bueno que lo pudieran realizar. Bien, en resumen dice, tienes todo lo que necesitas, eres completo. Busca la motivación en las cosas cotidianas de tu vida. Eres luz, conciencia y paz. Fuera miedos, no son reales y nos dañan. Acepta, confía en ti y en la vida. Todo lo que vives es necesario para tu crecimiento. Las sequías, una vez que comprendemos sus para qué, pasan. Las pruebas que nos pone la vida jamás serán trampas, sino trampolines. Habla siempre en positivo para atraer esa energía a tu vida. Pídele a tu inconsciente lo que sí quieres, ya que no entiende el no. Y por último, confía en ti, tú puedes. ¿Ya? Y ella por último, en este primer capítulo, menciona actividades recomendadas que por lo menos en estos son 6. No, son 6. Son 6. La primera es como tener una cita consigo mismo, ojalá semanal. Me gustó esto. No sé, si quieres ir al cine, si quieres tener una cena rica, si quieres tomarte un café, hazlo. Ojalá solo. O si quieres ir a bailar, o si quieres, no sé, tocar algún instrumento musical, o si quieres cantar, pero en el fondo como planificarte un momento durante la semana para que lo puedas hacer tú solo. Eso es como lo primero que ella propone, que lo encontré muy bonito. Yo de repente lo hago, pero no sé si semanalmente. Entonces como que decía, oye, en realidad como que lo hago, pero muy esporádicamente y quizás ni siquiera tan a conciencia. Incluso un momento así como para ti mismo. No sé si te quieres arreglar las uñas, si te quieres, no sé, arreglar el pelo, las pestañas, lo que sea. Segundo, dar las gracias, ¿ya? Esto yo igual lo había escuchado harto. Como en todos estos videos de autoayuda que uno puede buscar en YouTube o donde sea. Lo había escuchado harto, como la importancia de agradecer. Y ahí ella dice como que al momento de despertar, por lo menos dar 10 agradecimientos al día. Y en el fondo dice acá, la puerta hacia la abundancia es la gratitud. Más abundancia a tu vida, comienza a dar las gracias. Después, dice el tema del mindfulness. 10 minutos al día, ¿ya? Que al momento, de hecho ella recomienda unos audios en el fondo, pero buscar algún audio de mindfulness que dure alrededor de unos 10 minutos y que cada mañana al despertar uno lo pueda como hacer. Y como también la evidencia científica hace que uno pueda lograr concentrarse a medida que se va practicando el mindfulness. El número 4 es audio nocturno, ya que muy parecido al mindfulness, pero por al menos 30 noches, que era lo que les comentaba al principio sobre los hábitos, ya que ella decía como que 30 era como el intermedio entre 21 y 33, que era lo que planteaban algunos estudios de neurociencia, y decía que por lo menos durante 30 noches completar como un audio nocturno que era como para relajarse. Después eran páginas matutinas, que ella lo proponía hacerlo antes de comenzar el día. Entonces como que lo primero, escribir, hacer que tu mente divague en lo que quieras escribir, y después hacer, por ejemplo, el mindfulness, que eran esos 10 minutos al principio del día. Entonces ahí hacer como permitía eso una conexión con uno mismo y escucharse así como casi en su subconsciente. Y por último decía como hacerte una propia evaluación nutricional para que en el fondo uno vaya viendo cómo de cierta forma sanando internamente. Eso permite que tu cuerpo también se vaya reacomodando, pero no tan solo del peso, sino como de circunferencia de cintura y cadera, que es igual obviamente
muchas veces uno gana músculo, entonces el peso como que no es el único referente que hay. Y que se evalúen una vez a la semana, el mismo día, a la misma hora, y con la menor cantidad de ropa posible igual. Eso es lo que habla el primer capítulo de este libro que se llama Nutrición Emocional. Así que bueno, ese es el video de hoy. Salió un poquito largo, pero espero que si a alguno le pueda ayudar, bacán. Yo voy a continuar leyendo semanalmente este libro, así que voy a tratar de seguir subiendo semanalmente al menos un videito para que puedan ir acompañando este proceso y también les pueda servir. Así que eso, cuídense. Chao, chao.